Hay momentos que cada uno de nosotros ha pasado por alguna crisis, crisis de dolor, enfermedad, una crisis que te ha llevado a perder muchas veces la esperanza, a sentirte solo, desesperado y no sabías qué hacer. Pero sabes que hay alguien que tiene poder para ayudarte, como le ayudó a una mujer que nos relata la palabra del Señor, de una viuda, una mujer que perdió a su único hijo después de perder a su esposo. Hoy quiero compartir contigo esta porción de la palabra del Señor para que veas que Cristo está pendiente de las personas en la desgracia. Y vamos a Lucas capítulo 7, versículo 11 al 17. Así que está atento a la palabra del Señor. Coge tu Biblia y tienes una Biblia en casa y procedemos a leer la palabra del Señor. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que la llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Vamos a hacer el estudio respectivo y empezamos desde el versículo 11, donde nos dice: aconteció después. ¿Aconteció después de qué? Aconteció después de que Jesús venía de sanar al siervo de un centurión. Y quiero decirte que no fue necesario que Jesús vaya a sanar al siervo hasta su casa, sino que solamente por la fe del centurión, el centurión le dijo: Señor, no soy digno que entres tú a mi casa, pero si tú das la palabra desde aquí, mi siervo sanará. Jesús, al ver esta fe del centurión, es que envió la palabra y le dijo: bueno, haz conforme, que sea conforme has creído. Y desde ese momento, el siervo, perdón, del centurión sanó. Entonces, después de que viene de sanar al siervo del centurión, dice la palabra del Señor, que él iba a la ciudad que se llama Naín. ¿A dónde iba? A una ciudad que se llama Naín. Cuando Jesús ingresaba a una ciudad, Jesús siempre ingresaba con un propósito. ¿A dónde iba Jesús? A un lugar, a un determinado lugar. El Señor tenía propósitos: propósito de enseñar la palabra de Dios, propósito de predicar el evangelio, propósito de sanar a los enfermos, propósito de liberar, de echar fuera demonios. El Señor tiene propósitos, y eso es lo que tenemos que entender, que así como el Señor ingresaba a una ciudad, a un lugar, a una aldea con propósitos, hoy en este momento también Dios tiene un propósito, que tú estás escuchando la palabra del Señor. Hay un propósito de Dios para ti y para todo aquel que escuche la palabra del Señor, para quien puedas tú compartir. Hay un propósito de Dios en el momento de que ellos escuchan la palabra del Señor. Bien, sigamos. La palabra bendita de Dios nos dice que Jesús iba acompañado de sus discípulos y una gran multitud. Vemos aquí por la palabra de que Jesús tenía seguidores. Estos seguidores eran sus discípulos y también una gran multitud. ¿Por qué seguían a Jesús? ¿Por qué seguían a Jesús? Porque veían en Jesús algo nuevo, una persona diferente. Lo consideraban un profeta, consideraban a un ser milagroso y sabían que en él había esperanza. Habían escuchado que él sanaba, libertaba. Algunos eran testigos presenciales de lo que Dios había hecho, y eso hacía de que la gente en multitud lo seguía. Así como ahora tenemos nosotros seguidores de Jesús, a los cuales se le llama cristianos. ¿Y por qué se les sigue a Jesús? Porque reconocemos que no solo es profeta, sino que Jesús es el Salvador del mundo.
Bien, sigamos la palabra de Dios. En el versículo 12 nos dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad. Ya Jesús se encontraba cerca de ingresar a esa ciudad. ¿Por qué dice cerca de la puerta de la ciudad? Porque en aquellos tiempos las ciudades eran cercadas, amuralladas, y tenían diferentes puertas para ingresar. Las ciudades se amurallaban con el propósito de darle seguridad. Entonces Jesús estaba cerca de la puerta de la ciudad. Y he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Cuando Jesús se acercaba a esta ciudad, también de la ciudad salía una multitud de gente. Dice la Biblia que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Vemos que una masa de gente acompañaba a Jesucristo. Sus discípulos acompañaba otra multitud de seguidores para ingresar a la ciudad de Naín. Pero también vemos a otra masa de personas en la cual salían de la ciudad de Naín, pero salían tristes, salían afligidos, salían llorando, salían con esa tristeza de haber perdido a un ser querido, a un familiar, a un ser conocido. Muchos de ellos estaban acompañando a la madre de este joven que había fallecido. Entonces, por un lado, Jesucristo, que es la vida, y por el otro lado, vemos el cuadro, vemos esta masa que traían a un difunto, es decir, la muerte había vencido a este joven y pues este joven ahora está un cadáver. ¿Y por qué te digo que había vencido? Porque la muerte para, para que uno fallezca, pues a veces pasa por procesos. No muere automáticamente rápida, en un segundo, 2 segundos, es un poco difícil. Hay una enfermedad, hay un proceso, hay cáncer, y en la cual uno gasta, en el cual uno puede estar endeudado, hay que pasar malas noches, se va un médico, otro médico, y después de hacer todos estos gastos, todos estos trajines, muchas veces la muerte vence. Entonces, por un lado salía esta masa llevando a un féretro, a un difunto, y por el otro lado venía Jesucristo. La muerte por un lado y Jesucristo, que es la vida, por el otro lado. Dice la palabra del Señor que se encuentran la vida y la muerte. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. ¿Qué hace esta mujer para que Jesús se compadezca de ella? Esta mujer no clamó a Jesús. Esta mujer no buscó a Jesús. En otras oportunidades vemos que buscaban a Jesús desesperados, lloraban, corrían a los pies de Cristo. Pero en este caso vemos que esta mujer no buscó a Jesús. Pero Jesús vio ese cuadro de dolor, vio que ella venía de sufrir mucho. ¿Y por qué? Porque dice la Biblia que era una mujer viuda, había perdido a su esposo. Y después de perder a su esposo, no dice después de cuánto tiempo, ahora le toca perder a su único hijo. Imagínate ese dolor, imagínate perder al esposo, salir de ese cuadro de dolor, quién sabe, ya superando y poner toda la esperanza, todo el cariño en su único hijo. Y luego de esto, perder a su hijo. Qué tristeza, qué aflicción, qué dolor. Mucha gente lo acompañaba. Pero esta gente no podía hacer nada. Algunos posiblemente se acercaban, como se hace ahora, y le dicen mis condolencias, te acompañamos en tu dolor, pero no podían hacer nada. Estaba ella acompañada hasta llegar a un lugar donde tenía que dejar el féretro. Pero ¿qué después de llegar a su casa? En su casa sola, al ver la ropa de su hijo, en su casa al ver las cosas que tenía su hijo, seguro que se iba a poner a llorar, como muchos lo hacen, al ver las prendas, al recordar, no había el esposo, el hijo recién lo acaban de enterrar. Qué tristeza, qué dolor. Pero sabes,
Esta mujer no pensó encontrarse con Cristo. No pensó encontrarse con el Salvador del mundo, como a lo mejor tú no has pensado encontrarte con Cristo. Como yo tampoco pensé encontrarme con Jesucristo. Puede ser que la situación no es comparada a la que de esta viuda, a la que tú estás pasando, pero sí hay situaciones en que uno necesita de la ayuda, que los que nos rodean no pueden hacer más y muchas veces nos dicen que no puedes sobreponerte, ya deja de llorar, piensa en tus hijos, sal adelante, pero no entienden que no podemos, que las fuerzas nos faltan. La palabra del Señor nos dice que Jesús le dio una palabra. Y esta palabra es la que dice así: no llores, no llores. Cuando Jesús daba una palabra, esta palabra tenía esperanza. ¿Sabes por qué? Porque en Hebreos capítulo 4, versículo 12, nos dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo. Sabemos que por la palabra fueron creados los cielos y la tierra. Todo fue hecho por la palabra. Cuando Dios da una palabra, hay esperanza. La palabra de Dios son vida y son espíritu para toda persona. Entonces el Señor le dio una palabra y le dijo: no llores. Dios también quiere darte una palabra. Dios también, por medio de la predicación de este momento, quiere darte una palabra para ti, que estás sufriendo, que estás pasando una situación contraria de tristeza, de aflicción, desesperada. No eres una viuda, a lo mejor, pero eres una madre desesperada, una madre que no sabe qué hacer por sus hijos, una esposa que está viendo cómo su matrimonio se destruye. Puede ser tú una persona que estás en ruina financiera, puede ser una persona que te han dado los resultados de un cáncer, el diagnóstico de una enfermedad incurable o de una enfermedad muy fuerte, y eso te tiene deprimida, te tiene angustiada y estás llorando. Déjame decirte que hay alguien que está mirando tu dolor, hay alguien que está mirando tu angustia, se llama Jesucristo. Él quiere ayudarte, y a esta mujer le dijo: no llores. A ti también, por medio de la palabra del Señor, recíbelo, esta palabra bendita de Dios. El Señor te dice: no llores. Es la Biblia, es la palabra de Dios, es la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Vayamos al versículo 14. Dice: y acercándose, tocó el féretro. Jesús era un judío, y para los judíos estaba prohibido tocar los muertos, porque si tocamos los muertos, se consideraba una persona inmunda y no estaba permitido para ellos. Pero sabes, a Jesús no le importó. A Jesús no le importó que digan que se estaba contaminando, que era inmundo. Jesús lo que le importó ese momento es solucionar el dolor de aquella mujer. Jesús se compadece de ella, y Jesús, rompiendo todas las críticas y las barreras, toca el féretro, toca el cadáver. Y la Biblia nos dice que los que llevaban ese cadáver se detuvieron. Es que, ¿sabes qué? Cuando Jesús toca, cuando Jesús hace el toque maravilloso, se detiene la situación. Deja que Jesús te toque. Deja que el Espíritu Santo toque tu vida, y verás cómo esa crisis financiera, ese dolor, esa depresión se va a detener. Los que llevaban el féretro se detuvieron ante el toque de Jesucristo. Hay un toque de Dios. Dios quiere tocar tu vida. Dios quiere tocar tu alma, tu espíritu. Dios quiere tocarte para impedir que no avance más esa situación. Ya iban camino al cementerio, si se podía llamar así. Ya iban camino para llevarlo a enterrar. Pero cuando Jesús se aparece, detiene la situación. Dios quiere detener esa situación. Dios quiere detener esa crisis por la que tú estás pasando. Dios quiere detener ese dolor. Jesús detuvo el féretro y le dijo al joven: a ti te digo, levántate. ¿Cómo es que Jesús podría hablarle a un muerto? Los que expectaban ese momento pues dirían: este hombre está loco, o esperaban que va a suceder.
Es que ellos no entendían que Jesús es la resurrección y Jesús es la vida. Jesús tiene poder para sanar, para libertar. Lo hizo también vemos con Lázaro. Y Jesús tiene poder para detener. Jesús le dijo, le habló a ese cadáver. Hoy la palabra de Dios nos dice en el libro de Efesios que las personas están muertas en sus delitos y en sus pecados. El pecado, amado amigo, señora, señorita que me escuchas, el pecado separa de Dios. El pecado hace que estemos muertos para el Señor, en nuestros delitos, en nuestros pecados. Pero el Señor quiere dar vida. El Señor quiere darte vida. Y es por eso que el Señor me habló a mí y ahora el Señor está hablando a ti para darte vida, para decirte, levántate, levántate. La Biblia nos dice que le habló al muerto y que le dijo, levántate. Dios no quiere verte destruido. Dios no quiere verte tirado, llorando. Dios no quiere verte en esa condición que tú piensas que no te vas a levantar, que ya no vas a salir de esto. Hoy hay una palabra de Dios para ti que te dice, levántate, levántate, levántate. Sal de esa situación. Si has pecado, si te consideras inmunda, sal de esa situación. Ven a Cristo. Lava, que Dios te limpie con su sangre preciosa y te vas a levantar, te vas a restaurar. Si hay una palabra de Dios, tú estás recibiendo la palabra de Dios hoy día. Hoy Dios te levanta, recibe esta palabra de Dios, que el Señor va a detener esa situación. Y hay una palabra que sale de la boca de Dios en la cual le dice a este hombre muerto, a este joven muerto, levántate. Si eres de las personas que no tienes a Cristo en tu corazón, Dios te dice, levántate. Si eres un hijo de Dios, un cristiano, puedes estar pasando una situación muy triste, te sientes solo, desamparado, mucha gente te acompaña, a lo mejor viven muchos en tu casa, pero te sientes solo y no sabes qué hacer. Hoy Jesucristo, por medio de su palabra, te dice, levántate. Bien, sigamos en el versículo 15. Dice la palabra de Dios, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Qué hermosa es la palabra del Señor. Imaginemos por un momento estando en esa situación, mirar lo que sucede, que alguien que estaba muerto se levante y empiece a hablar. Dios es grande, Dios es misericordioso. Si hay alguien que puede estar muerto en sus delitos y en sus pecados. Hay alguien que puede estar tirado en el piso. Hay alguien que está deprimido. Hay alguien que está angustiado. Cuando Cristo viene al encuentro de esa persona y la palabra de Dios le llega a esa persona, hay posibilidades de que se levante, de que se restaure. La Biblia es clara y nos dice de que Él comenzó a hablar. Imagínate el rostro de esa madre. Qué alegría al ver a su hijo ahora hablar, a ver a su hijo levantado, después de verlo muerto, después de ya no tener esperanza. ¿Cómo es que Cristo devuelve a ese hijo con vida? Madre que me escuchas, padre, así es Cristo. Tu hijo a lo mejor está en pecado, tu hijo está desobediente, tu hijo está rebelde, tu hija está desobediente. Y todo está avanzando y avanzando más y más. Deja que Cristo venga a tu vida. Cristo va a poner la mano. Cristo va a tener un toque. Tocará a tus hijos. Cristo tocará a tu hija. Y te la entregará un día limpia de pecado, de rebeldía, de amargura. Dice la Biblia que una vez que hizo esto, lo dio a su madre. Esta madre gozosa, esta madre alegre, ¿cómo abrazaría a su hijo? ¿Cómo Jesús le devolvió el gozo, la paz? Dios quiere devolverte el gozo. Dios quiere levantarte, madre, padre. Dios quiere ayudarte. Jesucristo quiere devolverte a tu hijo transformado, a tu hija cambiada. Él lo puede hacer. Dios puede hacer que el esposo sea transformado, cambiado. Que esa esposa sea transformada, esos padres sean cambiados y transformados. La Biblia nos dice en el versículo 16, y todos tuvieron miedo. Claro, porque al ver que un muerto resucite, pues era algo
algo fantástico, ¿verdad? Y tuvieron miedo. ¿Y qué dijeron ellos? Cuando vieron este milagro de parte de Jesucristo, glorificaban a Dios. Dios se manifiesta en la familia, se manifiesta en las enfermedades, se manifiesta haciendo milagros, sanidades, para que la gente vea que hay un Dios vivo, que hay un Dios que sana, que nuestro Cristo es poderoso y que su nombre es exaltado y glorificado. Dios quiere también que tú glorifiques a Dios por el milagro que Dios va a hacer en tu cuerpo, en tu salud, en tu economía, que Dios va a hacer un milagro en tu familia. Un día tú también vas a glorificar a Dios como yo ahora lo hago. Antes no quería saber nada de Dios, me incomodaba la palabra de Dios, pero ahora glorifico a Dios, ahora doy testimonio que hay un Dios vivo. Y dice que glorificaban a Dios. ¿Y qué decían? Un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Alguien que trae una palabra de parte de Dios, alguien que ha sido enviado de Dios. Ellos no entendían, solamente lo consideraban como profeta, no sabían que era el Salvador del mundo. Cristo no solamente era un profeta, no solamente era un maestro, sino Cristo venía como Salvador del mundo. La Biblia dice que en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Crees tú que Jesucristo es un Salvador? ¿Crees tú que Jesucristo es el Salvador del mundo? La palabra del Señor nos sigue relatando y nos dice que ellos dijeron, un profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Repito, ¿qué dijeron? Dios ha visitado a su pueblo. Dios quiere visitar tu casa. Dios quiere visitar tu hogar. Dios quiere entrar a tu familia. Dios está tocando la puerta y está llamando por medio de las circunstancias del mundo que está viviendo, la crisis, la peste, las epidemias. Dios quiere visitar tu hogar y está usando las circunstancias, esa enfermedad, esos problemas, ese caos financiero, esa situación que no lo puedes controlar. Dios quiere visitarte. En Apocalipsis nos dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él. Quiere ser tu amigo, Dios quiere ayudarte. Abre la puerta de tu corazón. Dale una oportunidad a Jesucristo. Quizá haber dado oportunidad, puesto tu confianza en un médico, en un brujo, en un chamán, en un curandero, en alguna hierba, alguna medicina, y ves que todo va avanzando. Cristo va a tocar tu vida. Cristo tiene poder para ayudarte. La palabra nos dice que glorificaban a Dios y decían, un gran profeta nos ha visitado. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 31:9, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy angustiado, se ha consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Amado oyente, hay propósitos de Dios. Dios tiene propósitos. No es casualidad que tú hayas escuchado la palabra del Señor. Así como le ayudó a esta mujer, Dios también quiere ayudarte a ti. Dios quiere detener esa situación. Dios quiere devolverte la paz. Recuerda lo que le dijo a ella, no llores. ¿Y qué le dijo al cadáver? Levántate. Dios quiere que te levantes. Vamos a orar. Yo sé que Dios te va a ayudar. Cierra tus ojos ahí y oremos juntos. Señor, Dios Todopoderoso, la persona que está orando conmigo, Señor, no sé qué situación puede estar pasando. A lo mejor perdió un ser querido y no puede olvidar, Señor, al ver su ropa, al ver sus cosas, llora, se siente sola. Puede ser que perdió un esposo, Señor. A lo mejor tiene un hijo que está en la droga, un hijo que está en la delincuencia, en la cárcel. Dios, una hija que no obedece y está muerta en sus delitos y en sus pecados. Señor, si la persona tiene alguna enfermedad y esta enfermedad está que avanza y hay depresión, cualquiera que fuera, Señor, esta condición,
Hoy me uno con ella y clamo a ti, Señor. Clamo a ti por ellos. Clamo a ti, Padre. Ellos están orando también. Ella está clamando. Dios bendito, todopoderoso. Sigue operando ahí. Ya le di tu palabra, Señor. La palabra que has puesto en mi corazón para ella, para él. No es casualidad, Señor, que ellos lo estén escuchando. Espíritu Santo, obra ahí. Compadécete de ella como te compadeciste de la viuda. Devuélvele a su hijo, Señor. Detén la situación, amado Dios. Ayúdala para que se levante, para que no esté más, Señor, en depresión, en angustia. Dios Todopoderoso, que el Espíritu Santo esté ministrando su vida, ayudándola, levantándola. Señor, visita su casa. La Biblia nos dice, la historia que hemos leído, que visitaste ese pueblo, esa ciudad. Visita su hogar, visita su familia, visítalo, Señor. Dios, sigue obrando en ella, sigue obrando en él. Lleva su dolor, lleva su carga. Señor, la historia que hemos visto, esta mujer no clamó, pero tú tuviste misericordia. Te pido que tengas misericordia. Ten misericordia, ten misericordia. Ayúdala, levántalo, consuélalo, amado Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, creyendo que tu palabra no volverá vacía, creyendo que tu palabra hará lo que tenga que hacer. Gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo. Estás tomando sus cargas, estás llevando su dolor, lo estás levantando, Señor. Le has dado una palabra de esperanza. Seca sus lágrimas, amado Señor. Bendito Dios, bendito Dios. Sigue orando, amigo, amiga, sigue orando, sigue clamando a Dios. Derrama tu corazón delante del Señor. Deja que el Espíritu Santo ministre tu vida. Lleva sus cargas, Señor. Detén ese mal, detén ese cáncer, Señor. Detén ese problema. Bendito Dios, sigue obrando, Espíritu Santo, sigue obrando. Más, Señor, más. Consuélalo, levántalo, restáuralo, libértalo de toda maldad. Vuélvele el gozo, vuélvele la paz, vuelve la tranquilidad. Que vuelvan a sonreír, Señor, que vuelvan, Padre amado. Visita su hogar. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Te pido que compartas este audio porque otra persona también puede necesitar. Te animo a que lo compartas y busques una iglesia, que empieces a leer la palabra del Señor y verás cómo las cosas con Cristo son mejor.